El Señor los bendiga, mis amados hermanos. Él haga su voluntad para siempre. Él nos ayude y nos guíe con su Espíritu Santo. Les quería hablar, ¿verdad? Cerraba mis ojos, mis amados hermanos, y me ponía en una situación, ¿verdad? Con mi Señor, de estar en un lugar, ¿verdad? Donde las personas realmente no amen a Dios, la justicia, ¿verdad? No amen al Señor. Y estaba en esa situación, ¿verdad? Como diciendo, ¿qué palabra me daría mi Señor, verdad? Para no ser tosco con tales personas, mis hermanos. Y con normalidad, mis hermanos, ¿verdad? Mi Señor me decía que no todos pueden recibir al Señor realmente, ¿ok? O sea que no todos lo reciben como Él tiene que ser recibido, mis hermanos, en su corazón. Porque al Señor, mis hermanos, para recibirlo realmente, tenemos que ponerlo en el primer lugar de nuestro corazón. O sea, que Él llene nuestro corazón y que Él es lo más importante en nosotros, el bien, la justicia, su palabra. Y dejar todo por el Señor, pues así está escrito, ¿verdad? Pues no todos lo reciben así, ¿ok? Muchos dicen, sí, yo creo, ¿verdad? El Señor es importante, pero en realidad no les interesa seguir al Señor en su corazón. O muchos les hablas del Evangelio y dicen, no, yo lo conozco, yo iba a la iglesia, yo me congregaba, ¿verdad? Pero tampoco le dan el lugar en su corazón al Señor, no le abren la puerta de su corazón al Señor y no les interesa, ¿ok? O sea, dicen que sí, pero en su corazón, realmente el espíritu de su corazón no les interesa Cristo, no les interesa seguir el bien, no les interesa seguir la justicia, ¿ok? Y tales personas no pueden agradar a Dios, ¿ok? No pueden, porque no les interesa ni les importa, y en su corazón el Señor no ocupa el primer lugar, sino que en su corazón ponen los placeres, los deleites, su carne, ¿verdad? Y no reciben al Señor legítimamente, no les importa el Señor, mis hermanos, ¿ok? Y eso hablaba con mi Señor, mis hermanos, ¿ok? Y Él me decía, ¿verdad? Porque no todos les es dado recibirme, ¿ok? O sea, mis hermanos, no a todos, ¿verdad? Les es dado recibir al Señor legítimamente en su corazón. O sea, no a todos le importa realmente el Señor. Mucha iglesia que se dice iglesia y que dicen ser cristianos, mi hermano, en realidad no les interesa recibir al Señor. No lo aprecian. No aprecian la palabra de verdad y de justicia. No les interesa seguir al Espíritu Santo. Solo siguen en sus propios asuntos, en su propia vida, mis hermanos, en las cosas, ¿verdad?, que a ellos les importan. ¿Ok? O sea, no le dan el lugar al Señor verdaderamente, mis hermanos. Y eso, ¿verdad?, lleva nuestra relación con Dios, mis hermanos. ¿Ok? O sea, tú les puedes hablar el Evangelio a muchas personas, te pueden decir sí, amén, ¿verdad? Oh, qué lindo, ¿verdad? Y todo. Pero en realidad, mis hermanos, no aprecian las palabras, no aprecian las palabras de Dios, no aprecian la verdad, no aprecian el Evangelio del Señor, mis hermanos. No lo ponen en un lugar correcto en su corazón, sino lo dejan como un sobrante y no dejan que el Señor ocupe todo su corazón. ¿Ok, mis amados hermanos? Y complementando, ¿verdad?, todo lo que dice el Señor, ¿verdad? Está la palabra escrita que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿ok? Y los que oyen la voz del Señor en las palabras de justicia, en el espíritu de la palabra, ¿verdad? Porque el que reconoce la voz de su Señor no va a reconocer si la palabra dicha por algún hombre es o no es, sino que lo que va a reconocer de la palabra va a reconocer al espíritu de la palabra, que es de justicia.
que es realmente el Espíritu de Dios. Y por eso siguen la palabra, porque reconocen al Espíritu de la palabra, que Él es nuestro Señor, no al hombre en la palabra, ¿verdad? Entonces, mi hermano, ahí pueden ver que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Y ese es el seguir al Señor, el seguir a Cristo, el apartarte del pecado y del mal. Mas no a todos les interesa recibir al Señor, mis hermanos. No todos, ¿verdad?, están para recibir al Señor. No todos aprecian al Señor como tiene que ser apreciado. No todos, ¿verdad?, son capaces de dejar sus pasiones, sus deseos, sus vanidades, con tal de seguir a Cristo, mi hermano, sino que primero ponen todos sus deseos y sus vanidades y su humanidad, y después quieren poner al Señor, y así no es el Evangelio, porque el Señor conoce los corazones y los escudriña, mis hermanos, ¿ok? Y Él sabe quién realmente le ama y le sigue y quién realmente no le interesa. O sea, no le interesa el Señor, no le interesa la justicia. Esos son los que viven pecando, ¿verdad? Y no tienen temor de Dios para no pecar, sino que el pecado, ¿verdad?, es primero en sus vidas, y el Señor, ¿verdad?, no tiene espacio en esa vida, pues donde hay pecado el Señor no va a estar allí, mis hermanos, ¿ok? Y eso me decía mi Señor, mis hermanos, no es de todos recibir al Señor, ¿verdad? Pero todos pueden, pero tienen que entender, ¿verdad?, que el Señor se aprecia y es muy importante, y hay que abandonar todas las cosas, mi hermano, con tal de seguir a nuestro Señor, de seguir la verdad, el Evangelio. Tenemos que abandonar el pecado, abandonar la muerte para poder seguir a la vida, mis hermanos, poder seguir a Dios, ¿verdad? ¿Ok, mis amados hermanos? O sea, es de parte del Señor, ¿verdad?, que no todos lo van a recibir como Él tiene que ser recibido, mis hermanos, ¿ok? No todos le van a dar el lugar que tienen que darle al Señor. Hay muchos por ahí, ¿verdad?, que solo dicen amén, gloria a Dios, y miles de cosas por la boca, pero en su corazón, mis hermanos, no les interesa recibir al Señor. No aprecian al Señor, no aprecian la justicia, no le toman valor al reino de los cielos. Así hay mucha gente, mi hermano, yo soy de Dios, o yo también me junto con gente de Cristo, o yo, hasta pastores han venido aquí. Pero ¿pastores de quién, mi hermano? ¿A dónde esa gente, a dónde están llevando esas almas? ¿Verdad? O sea, no es que tú conozcas a alguien cristiano o que conozcas a un pastor, no es eso, mi hermano. No importa si eres un religioso, no importa si te dices cristiano a ti mismo, pero si tú no valoras el valor de Cristo, el valor de las palabras de justicia, el valor de la verdad, si no recibes al verdadero Dios en tu corazón, ¿verdad?, en vano son las cosas, mi hermano. Aquí no es a quien conozca, no es una situación, ¿verdad?, religiosa o política. Aquí es conocer al Dios verdadero, que es el Espíritu de la verdad y de la justicia, mi hermano, y Él es el único que salva. Mientras no tengamos al Señor, ¿verdad?, y no nos arrepintamos de nuestros caminos de pecado y nos apartemos de toda obra de mal que el Señor dice que no hagamos, nuestros corazones y nuestras almas, mi hermano, están atadas en el pecado, en el infierno y en Satanás. ¿Ok? El único que nos puede librar de esas cadenas, de ese infierno, de esa muerte que es pecado y desobediencia, la rebelión hacia Dios, mis hermanos, es Cristo. Y Él lo va a hacer, mis hermanos, cuando nosotros tomemos legítimamente su palabra, abandonemos los caminos torcidos, los caminos de maldad, ¿verdad?, y Él vea nuestros corazones que realmente estamos siguiendo la justicia, como dice su palabra, no como dice nuestra mente humana, porque el hombre tiene su propia forma de ver y pensar, pero es contraria a la forma real del Espíritu de Dios, que es profunda y verdadera, ¿verdad? Ahí, mis hermanos, el Señor recién, ¿verdad?, puede limpiar nuestra alma para poder seguir la verdadera justicia, para poder seguir al verdadero Dios. ¿Ok, mis hermanos? O sea, no es tan sencillo entrar en los caminos del Señor como dicen religiones, como dicen hombres, pues así mismo se llaman pastores, se llaman muchas cosas, mas Dios no los ha puesto ahí, y si los ha puesto se han extraviado, buscando la gloria de los hombres, amistad de hombres, ¿verdad? Pero no siguen firme y aman al Señor primeramente, mis hermanos. ¿Ok?
O sea, no es de todos seguir a Cristo, mis hermanos, porque no todos aprecian al Señor como realmente tiene que ser apreciado en sus corazones. Toman al Señor como si fuera una religión, como si fuera cualquier cosa, como si la justicia fuera algo, ¿verdad?, que no importa, pero en realidad, mis hermanos, la justicia, Dios, la verdad, la santidad, ¿verdad?, el temor de Dios que nos hace apartarnos del mal, del pecado y resistir al pecado que no se meta en nosotros, ¿verdad?, que nos saca de la muerte, pues el pecado es muerte. Pues eso no es no es cualquier cosa. La justicia y el bien es Dios, mis hermanos. El pecado y toda inmundicia y rebelión a lo que está escrito, ¿verdad?, es la muerte, mis hermanos. Y eso es Satanás, ¿verdad? Y para eso nos tiene Satanás, ¿verdad?, en todos esos pecados, mis hermanos, que nos apartan de Dios, para que nosotros jamás veamos la luz verdadera, jamás amemos a Dios, jamás amemos el bien y la justicia, sino que podemos fingir muchas cosas por fuera, como siempre lo hablamos, ¿verdad?, de exterior, pero nuestro corazón va a seguir amando el mal, el pecado, en lo oculto. Y Dios es espíritu y ve nuestro espíritu, ve nuestro corazón, así que Él jamás lo vamos a engañar. Podemos disfrazarnos de muchas cosas por fuera en nuestra carne, en nuestro cuerpo, como un disfraz superficial, de apariencia, pero el Señor escudriña tu mente y tu corazón. Él va a saber cuando tú por fuera estás diciendo, no, y qué horrible, ¿verdad?, qué pecado, qué suciedad, pero por dentro lo estás anhelando, estás deseando estar haciendo ese pecado. Pues así no tenemos que ser nosotros, porque si realmente conocemos a Dios y tenemos su Espíritu Santo en nuestros corazones, mi hermano, realmente el Espíritu Santo aborrece el pecado. Esa misma sensación tendríamos que tener nosotros en el interior de nuestro corazón, y de ahí, de nuestro corazón, que sea limpio lo exterior, porque en vano, mis hermanos, nos sirve disfrazarnos de justicia por fuera, por apariencia, si nuestra alma, nuestro corazón aún ama el pecado y lo anhela. Quiere decir que hay otro espíritu aún en nosotros y tenemos que limpiar, como dice el Señor, lo de adentro del vaso primero, o sea, nuestro corazón, para que lo de afuera también sea limpio legítimamente. Ok, mis amados hermanos, como dice el Señor, ¿verdad?, no es de todos recibirme a mí. No es de todo, no todos me reciben como tengo que ser recibido, no todos me aprecian como tengo que ser apreciado, porque yo quiero el corazón de las personas, quiero todo su corazón y que me tomen en todo su corazón y que no me miren como algo, ¿verdad?, de segundo lugar, como solo una religión, sino que me reciban legítimamente de verdad. Y no es de todos recibirme a mí, me decía mi Señor, ¿verdad?, mientras yo pensaba, ¿verdad?, cuando uno va a un lugar donde las personas no tienen temor de Dios, donde tienen, con una persona se relacionan con otra y para ellos es natural cambiar de persona, tienen hijos con una y con otra, o sea, uno ve esa vida y dice, wow, Señor, pues, ¿cómo van a poder recibirle a usted? ¿Cómo van a poder ver la luz? ¿Cómo se van a poder arrepentir a usted? ¿Cómo van a dejar eso tan fácil si para ellos es lo que le deleita su alma? ¿Verdad? Y eso le decía a mi Señor. Y él me decía, ¿verdad?, que uno tenía que explicar el Evangelio con prudencia, sin, ¿verdad?, lastimarlos, o sea, sin ser brusco, pero explicarles eso también, que no todos lo van a recibir a Él realmente, no todos van a querer seguirle a Él realmente, muchos van a decir amén, sí, gloria a Dios, hasta gente cristiana, mi hermano, pero no van a apreciar y amar al Señor en su corazón como tiene que ser amado, no van a amar la justicia, no van a amar su palabra, y lo van a poner en el último, en el segundo, y en todos los lugares de su corazón, y van a poner primero sus propios deseos, sus propios concupiscencia, sus propios anhelos de su corazón, y al Señor lo van a dejar para después. Pues toda esa gente que sigue así, mis hermanos, al Señor, sea cristiano, sea del mundo, no va a lograr alcanzar el reino de Dios, mis hermanos, no va a lograr alcanzar la justicia y no va a lograr alcanzar la vida eterna, ¿ok? Van a seguir presos de sus cadenas, de su pecado y de la maldad que los lleva al fuego eterno, juntamente, ¿verdad?, con el castigo que tiene el maligno, mis hermanos. Los amo, mis hermanos, abrazos fraternales para todos, Cristo viene, estamos en los últimos tiempos, y como dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿verdad? Oye la voz de Cristo y sigue la justicia, mi hermano, oye la voz de Dios y sigue el bien, oye la voz de Dios y apártate del pecado, no cometas pecado, pues todos los falsos pastores predican pura
mentira, mis hermanos, que no pasa nada con el pecado, que tú pecas y te arrepientes y el Señor te perdona una y otra vez. Y no es así la verdad, porque la Biblia es clara, dice el pecado es muerte y que Él vino a apartarnos de la muerte, o sea, apartarnos del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad nos hace libre del pecado, mi hermano, porque el pecado realmente te mata y el que comete pecado morirá por su pecado. Y el Señor es amor, pero el Señor también no se agrada de la injusticia, ¿verdad? Ni se agrada de la maldad. Entonces Él no va a ser injusto, Él va a juzgar con justicia. Él, el día del juicio no va a haber misericordia, sino solo justicia, y vas a recibir lo que merece. Y dice, y el alma que pecare morirá por su pecado. Dios es verdadero, mis hermanos, Él nunca vuelve atrás en sus palabras, Él cumple su palabra, y no pienses que el Señor, ¿verdad?, va a pasar por alto las cosas y las maldades que tú hagas, mis hermanos. Si no quieres escuchar su palabra, si no quieres arrepentirte de tu maldad, mis hermanos, el Señor te va a mandar al lugar que va a ser lo justo para ti, ¿ok? Sigamos a Dios de todo corazón, sigamos el Evangelio de la verdad, no nos dejemos manipular por hombres, sino lean la Escritura, busquen al Señor, oren y busquen a Dios, y van a ver que hay un Dios vivo y un Dios real y un Dios de justicia y un Dios santo que nos da la fuerza, nos da el espíritu y nos da el corazón para poder seguirle, para poder seguir los caminos de bien, los caminos de justicia, enderezar nuestras sendas torcidas, nuestras sendas de maldad y todo pecado. Los amo, mis hermanos, abrazos fraternales, sigamos adelante en Cristo Jesús, bendiciones para todos, anímense a seguir adelante, no miren al lado, no miren a las congregaciones, no miren a los hombres, no miren a nadie más, no anden mirando los defectos de los demás, porque estamos en un mundo de pecado. Sigue tú al Señor, sigue la justicia tú, preocúpate de ti mismo, ¿verdad? Primero, para que estés bien, para hablar y predicar el Evangelio a los demás, ¿verdad? Pues dice, si guardas estas palabras, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Verdad, mis amados hermanos? Sigamos en el Señor, preocupémonos, mirémonos a nosotros mismos si estamos viviendo en la palabra, ¿verdad? Y no nos preocupemos de los demás. No vaya a ser que nos distraigamos por estar mirando a los demás y mientras ellos se van a perder, nosotros también por estar distraídos, mis hermanos, ¿ok? Procuremos que nuestros caminos sean en la palabra, que nuestras sendas sean derechas, en la justicia, en la verdad y en Dios, ¿ok? Los amo, mis hermanos, y adelante en Cristo Jesús. Amén.